O sea, yo me voy a centrar en crisis de deuda, pero no caigamos en esta trampa de pensar que este es nuestro único problema. Dicho esto, es verdad que actualmente la deuda nos está marcando de forma fundamental en nuestras vidas económicas. Toda esta ofensiva de austeridad, recortes, retroceso de derechos laborales, sociales, etcétera, se explica en buena medida por cómo se está gestionando esta crisis. Así que no es lo único importante, pero es importante. Vamos al grano, voy a lanzar algunas ideas. Para no extenderme, voy a intentar hacerlo, yo creo que con 4 preguntas básicas que creo recogen lo fundamental sobre el asunto. La primera sería algunas ideas sobre de dónde viene la crisis de deuda. Para entender de dónde viene tenemos que tener en mente 2 momentos. El primero, el fundamental y del que apenas nos hablan los medios de comunicación, la deuda que se generó durante los supuestos años buenos, durante los años del boom económico, ¿vale? Fue el crecimiento de esos años los que generó una deuda enorme que terminó estallando. Es importante que tengamos claro que el endeudamiento de esos años se generó por parte de los grupos sociales más ricos. Es decir, si vemos los datos de deuda al año 2007, antes de que estallara la crisis, la deuda pública, es decir, los sospechosos habituales a los que los medios de comunicación y los grandes políticos acusan de ser los culpables del endeudamiento, las familias y el Estado, por el gasto social, tenían una parte muy pequeña de la deuda, ¿vale? El 12% del total de la deuda era deuda pública y el 24% del total de la deuda era deuda de las familias. Eran, sin embargo, las empresas y sobre todo los bancos los que acumularon esa deuda durante los años de crecimiento, enriqueciéndose con ella. Casi 65% de deuda venía de ellos. Bien. A partir de ese momento, cuando estalla la crisis, cambian un poco las cosas, pasan 2 cosas. Por una parte, como consecuencia de la crisis, el Estado tiene que empezar a acometer gastos públicos relacionados con la crisis, subsidios de desempleo, por ejemplo, y por otro, importante, en particular los bancos empiezan a traspasar buena parte de la deuda que habían ido acumulando en el primer momento del que os hablaba, ¿vale? Todos sabemos, mediante rescates bancarios es el mecanismo fundamental, pero llega la crisis y buena parte de esa deuda privada acumulada por bancos y empresas empieza a pasarse al Estado. Como consecuencia, a partir de ese momento, ya sí, cada vez más la deuda pública empieza a crecer y empezamos a tener un problema de deuda pública que no teníamos antes de que estallara la crisis, ¿vale? Año 2007, la deuda pública del Estado español era un 36% del PIB y teníamos superávit, que no se nos olvide. O sea, la deuda pública no es causa de la crisis, es consecuencia. Tenemos deuda pública tan grande por cómo se ha gestionado la crisis. Segunda pregunta. ¿No? De ahí viene la deuda. Segunda pregunta. Esta deuda pública, centrándonos en la deuda pública, que es la que nos interesa para entender la dinámica de recortes, esta deuda pública que a partir de 2007 el Estado tiene que empezar a emitir de forma cada vez más masiva, ¿quién la compra? Es importante porque siempre vemos la deuda como problema desde el punto de vista del deudor, pero la deuda también es un negocio fabuloso para la otra contraparte, ¿vale? Para el acreedor, para quien hace negocio con la deuda. ¿Quién está comprando esos títulos de deuda pública y, por tanto, quién se está enriqueciendo del problema fiscal que tiene el Estado español? Bueno, según datos del Banco de España, son cantidades ínfimas de deuda pública las que están en posesión de las empresas no financieras, un 1,4% del total de deuda. Las familias tendrían un 2,7% del total de deuda, las administraciones públicas menos de un 2%, resumiendo, en torno al 95% de los títulos de deuda pública los está comprando el sector financiero, ¿vale? No solo el sector financiero español, también el sector financiero extranjero. Es decir, los acreedores de la deuda pública, esa deuda pública que en gran parte se ha generado como consecuencia de los rescates bancarios, pensemos que según las estimaciones en torno a un 15 o un 20% del PIB nos habríamos gastado en esos rescates bancarios y por tanto esa parte de deuda pública vendría de ahí, está enriqueciendo a ese sector financiero. Pensemos que los últimos años estamos pagando en torno a 40.000 millones de euros en intereses de deuda pública al año. El año 2013 hemos pagado más en intereses de deuda pública de lo que nos hemos gastado en financiar subsidios de desempleo. Bien, pues esos ingresos se los estamos dando al sector financiero y al sector bancario. En tercer lugar, esos son quien recibe los ingresos de la deuda pública, quien la está financiando, quién paga la deuda pública.
Bueno, para decirlo en un titular, en una frase, la deuda pública en el Estado español la estamos pagando proporcionalmente más quien menos tiene, ¿vale? ¿Por qué? En primer lugar, porque nuestro sistema fiscal es muy regresivo. Tenemos un sistema fiscal en el que las rentas del trabajo tributan mucho más que el impuesto de sociedades, que por sus beneficios pagan las empresas, y mucho más todavía que los ingresos financieros de quienes tienen capacidad, por ejemplo, para formar una SICAV, ¿no? Pensemos, por ejemplo, el 75% de los ingresos fiscales del Estado, vía impuestos, se obtienen del trabajo y solo el 25% se obtienen del capital, cuando el capital obtiene mucho más del 25% del total de la renta, mientras que el fraude está concentrado casi al 80% en grandes empresas y en grandes familias, ¿no? Es decir, así explicado muy rápidamente, pero la idea fundamental es que veamos cómo en la actualidad el proceso de generación, de gestión y de pago de deuda pública, terminando con esta política de recortes, que es lo que está permitiendo que se pague, es una palanca extraordinaria de socialización de pérdidas. Cuando decimos, ¿no?, que muchas veces lo llevamos viendo en las pancartas, en las manifestaciones, cuando decimos que nos están pagando una factura que no nos corresponde, en gran medida esta política de deuda pública y estas políticas de austeridad y recortes son la forma concreta en la que se está pagando a la población se está pasando a la población más vulnerable esa factura de la crisis que no le corresponde. Bueno, la última pregunta, y con esto ya termino, sería interrogarnos sobre si esto necesariamente tiene que ser así o si hay otras opciones, ¿no? No me refiero con esto a opciones en general de organizar la economía de otra forma, que por supuesto, ni siquiera de salir de esta crisis de otra forma, teniendo en cuenta y poniendo en el punto de mira los intereses de la mayoría, que también, sino concretamente con lo que tiene que ver con la crisis de deuda. Podríamos, ahora ya que hemos llegado a esta situación, que tenemos estos niveles de deuda pública, ¿podríamos gestionarla de otra manera? Por supuesto. Voy a lanzar lo que yo creo que son las 5 ideas básicas que tendrían que dirigir una gestión alternativa. En primer lugar, habría que lanzar una moratoria unilateral sobre el pago de deuda pública. Tenemos razones de sobra, hay fundamento suficiente para pensar que se están pagando intereses por deuda pública que podemos considerar que es ilegítima, es decir, que la ciudadanía que está respondiendo por esos pagos está pagando por una deuda que no le corresponde. Pensemos, por ejemplo, en toda la deuda pública generada como resultado de los rescates bancarios. ¿Por qué tenemos que pagar, además, precisamente a los mismos bancos que nos han generado esa deuda? ¿Por qué vamos a tener que pagar ahora encima intereses por esa deuda? O pensemos toda la deuda pública derivada de la dejación en sus responsabilidades que hace el Estado vía fraude fiscal, ¿no? ¿Por qué tenemos que pagar las rentas del trabajo, que somos las que soportamos más fiscalidad, en forma de deuda, todos esos ingresos que el Estado, por dejación, no recauda de las grandes empresas y de las grandes familias? Entonces, en primer lugar, moratoria unilateral de pagos hasta que no discriminemos qué deuda pública hay que pagar y cuál no. El segundo paso sería precisamente una auditoría ciudadana, un estudio riguroso e independiente que nos permitiera determinar del volumen total de deuda pública que tenemos, cuál es su origen y cuál, en sentido estricto, podría considerarse deuda pública y está bien que con recursos públicos se atienda y cuál no, ¿no? Esa auditoría para poder determinar qué se paga y no se paga. En tercer lugar, el resultado de esta auditoría, con toda seguridad, no podemos dimensionar cuánto, pero con toda seguridad nos llevaría a un escenario de impagos parciales. Habría partes de la deuda pública que no vamos a pagar, que tenemos que decir alto y claramente que no es una deuda que pueda considerarse pública y por tanto no se puede responder a ella con recursos públicos. En cuarto lugar, con la deuda que en la auditoría determinemos que sí hay que pagar, que puede considerarse deuda pública. Aquí yo creo que tenemos también que tener claro que un Estado tiene que ser soberano para decidir qué uso le da a sus recursos, que son recursos colectivos. Y ahí se pueden establecer prioridades, se deben establecer prioridades con respecto al uso de esos recursos y más en una situación de emergencia social como esta. Es decir,
Puede que tras determinar la auditoría veamos partes de deuda pública que sí hay que pagar, pero que decidamos que actualmente no estamos en condiciones de atender esa deuda pública y que hay que esperar a que podamos hacerla, ¿no? Porque tenemos sencillamente unos destinos a los que dirigir los recursos públicos que son más importantes. Aquí hay una frase que a mí me parece que ilustra muy bien el derecho soberano que se tiene a decidir dónde se dedican los recursos. Por ejemplo, es ilegal que una persona done un órgano de su cuerpo para atender una deuda privada. Esto es ilegal y a todo el mundo nos parece sensato que sea ilegal. ¿Por qué entonces es legal que un sistema privatice su sistema sanitario para atender una deuda financiera?